Hoy os quiero hablar de algo importante. Todo el mundo está pendiente de la guerra, de cuándo acaba, de cómo acaba, de cuál es el siguiente salto que da Donald Trump y cómo afecta a los mercados y qué dicen los ayatolás en Irán o lo que dice Netanyahu en Israel. La realidad es que esta guerra ha cambiado el mundo tal y como lo conocemos y aunque terminase mañana mismo, lo cierto es que es muy probable que los cambios que ha generado sean ya estructurales. Cuando hablamos de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, no solo hablamos de un nuevo frente militar. Ha provocado algo mucho más profundo. Ha puesto en cuestión la seguridad energética global, la libertad de navegación, la estabilidad de las monarquías del Golfo y la credibilidad estratégica de Estados Unidos y hasta la propia arquitectura económica sobre la que se apoyaban regiones como Europa o Asia. El cierre de facto del estrecho de Hormuz ha retirado del mercado una parte crítica del flujo mundial de crudo y gas. Y aunque haya desvíos parciales por oleoductos, liberación de reservas estratégicas y algo de petróleo sancionado que ahora puede volver al mercado, lo cierto es que el agujero sigue siendo enorme. Estamos ante el mayor shock de oferta petrolera de la historia moderna. Y en este vídeo lo que pretendo es ir más allá del ruido del día a día para entender qué está cambiando de verdad y cómo te va a afectar. No se trata solo del petróleo, de la inflación o de los mercados, sino de algo mucho más profundo. Cómo esta crisis está redefiniendo el equilibrio geopolítico, las reglas del comercio global y el funcionamiento del sistema económico. Vamos a analizar juntos los escenarios posibles, quién gana, quién pierde, qué implicaciones reales tiene todo esto para la economía, para los bancos centrales, para las decisiones de inversión. Durante años, muchos pensaron que Oriente Próximo podía seguir siendo inestable sin dejar de ser funcional. Una región que vivía tensiones permanentes, pero integrada en la economía mundial y capaz de exportar petróleo, atraer capital, levantar rascacielos y proyectar una imagen de normalidad a pesar de todo. Creo que esa idea ha saltado por los aires. Y aquí está la clave. Aunque mañana hubiese un alto el fuego, muchas cosas ya no van a volver a ser como antes. Y no porque no pueda bajar la tensión, sino porque la confianza se ha roto. Y cuando se rompe la confianza en la energía, en las rutas marítimas, en la seguridad regional y en el papel de garante global, las cicatrices normalmente tardan años en sanar. La primera gran conclusión es que el mundo ha descubierto que el Golfo no era un refugio, sino una vulnerabilidad. Lo primero que cambia para siempre es la percepción del Golfo. Dubái, Abu Dhabi, Doha, Bahrein ya no pueden vender la misma imagen de refugio blindado para el capital global. Las infraestructuras petroquímicas de Emiratos han sido golpeadas. Hemos visto cómo Kuwait ha sufrido ataques contra su sector energético. En el caso de Bahrein se han registrado incendios en instalaciones ligadas a la energía. Y el tráfico marítimo por Hormuz ha pasado de unas 135 travesías diarias a que tan solo sean un puñado de ellas. Todo ello en un contexto en el que Irán decide a quién permite y a quién no el paso de sus buques en función de si son o no países amigos. Y esto cambia de raíz el cálculo de cualquier gran inversor, cualquier aseguradora, naviera, operador logístico o multinacional. Ya no basta con preguntarse si la región ofrece ventajas fiscales, mejores conexiones aéreas o regulación más amable. Ahora la pregunta es otra. ¿Qué prima de riesgo merece una región donde un dron, un misil o incluso los restos de una interceptación pueden paralizar una refinería, una petroquímica o un aeropuerto? Las primas de seguro de guerra han llegado a dispararse en torno a Hormuz, lo que encarece el comercio, aunque el barco no sea de hecho atacado. Y eso no desaparece de un día para otro. También cambia otra cosa, el modelo de hub aéreo del Golfo. Si os acordáis, durante las últimas décadas, compañías como Emirates, Qatar Airways o Etihad han construido una posición casi perfecta en los trasvases de Europa a Asia y África. La guerra ha cerrado espacios aéreos, ha reducido capacidad y ha abierto una ventana para que aerolíneas europeas y estadounidenses intenten recuperar cuota en rutas hacia Asia.
Puede que parte de ese movimiento sea temporal, pero el simple hecho de que los hubs del Golfo hayan dejado de parecer intocables como eran hasta ahora, ya de por sí es un cambio estructural. La segunda gran conclusión es que la libertad de navegación ya no se da por hecha. La ruptura histórica cambia completamente nuestra percepción. Durante décadas el mundo funcionó con una premisa básica. Estados Unidos era capaz de, tanto si le gustaba como si no, garantizar las grandes rutas marítimas en el mundo. Esa credibilidad está hoy bajo presión desde que Trump amenazara con dejar en manos de otros la seguridad del Golfo. Lo que fue durante décadas uno de los pilares de la economía mundial. Esa idea de que Washington hacía de sheriff del mundo y mantenía abiertas las arterias del comercio global ha dado un paso a una realidad que no se parece en nada. Y esto importa mucho más de lo que parece. Si Irán consigue que tras la guerra el paso por Hormuz quede condicionado a tasas, permisos selectivos o escoltas especiales, se habrá creado un precedente gigantesco y peligrosísimo. No solo para Oriente Próximo, también para el Mar Rojo, para Malaca y sobre todo para el Mar de China Meridional. La pregunta que ya se están haciendo gobiernos asiáticos y europeos es evidente. Si Estados Unidos no es capaz o no quiere imponer la libertad de navegación en Hormuz, ¿qué mensaje le está enviando a Xi Jinping en China respecto a otras rutas críticas? Por eso, esta guerra ya no trata solo de Irán o Israel, trata del comercio mundial. Y es muy probable que haya cambios que serán estructurales, es decir, energía más cara, más diversificación y transición energética acelerada por las malas, en lugar de planificada con cabeza. La tercera transformación tiene que ver con la energía. Aunque Hormuz reabriera en las próximas semanas, los flujos no volverían a normalizarse de un día para otro. Varios analistas y la propia OPEP insisten en que incluso con reapertura harían falta meses para recuperar volúmenes normales, y eso suponiendo que no haya daños persistentes en instalaciones clave. En el caso del gas natural licuado, la situación es aún más delicada porque no existen rutas alternativas comparables y apenas hay colchones estratégicos. Además, partes de grandes plantas cataríes han sufrido daños que podrían tardar años en repararse. Eso obliga al mundo a hacer tres cosas. La primera, pagar más por energía durante un tiempo. La segunda, acelerar la diversificación geográfica de suministros. Y la tercera, impulsar la transición energética, pero de una forma desordenada y dolorosa, porque una crisis así puede acelerar la transición, pero no por la vía del sufrimiento económico, sino a través de medidas rápidas para solventar crisis presentes, en lugar de planificando cómo es esa transición con cabeza. Europa lo va a notar especialmente por el diésel y el gas. Asia lo está notando por el racionamiento, acopio preventivo y destrucción de demanda. Estados Unidos probablemente es el que está mejor protegido, ya que apenas depende de Hormuz y es el mayor exportador mundial de gas natural licuado, además de ser autosuficiente en términos de petróleo. Pero tampoco es inmune. La gasolina ya ha repuntado con fuerza y todo apunta a que el dato de IPC, es decir, de inflación de marzo en Estados Unidos, podría sufrir una aceleración de las más fuertes hasta de 1 punto porcentual en tan solo un mes. A partir de aquí, la pregunta que todo inversor se hace es ¿cómo termina esto? O mejor dicho, ¿cómo podría estabilizarse esta situación? La primera salida sería una desescalada pactada. No hablo de paz, hablo de congelación del conflicto. Irán ha dejado abierta la vía de comunicaciones indirectas a través de Omán, Turquía, Egipto o Pakistán. Pero pide garantías de que Estados Unidos e Israel no retomarán la ofensiva dentro de unos meses, algo que Israel creo que no está dispuesto a aceptar. Al mismo tiempo, Omán está explorando fórmulas para facilitar un flujo suave por Hormuz. Si saliera adelante una solución de este tipo, los mercados reaccionarían con alivio inmediato, es decir, caída del precio del petróleo, fuerte rebote de las bolsas, recuperación de sectores muy afectados, como por ejemplo las aerolíneas, y alivio en el coste de la deuda soberana.
Aún así, la normalización sería incompleta, porque la reapertura física del estrecho no implica que vuelvan automáticamente las navieras, las aseguradoras y los traders con las mismas confianzas que tenían antes. La segunda posibilidad es una apertura militar de Hormuz con una coalición internacional o con presión militar suficiente para forzar a Irán a aflojar el control del paso. El problema es que esto podría bajar el precio del petróleo solo después de un nuevo salto inicial, porque el mercado primero pondría en precio el riesgo de escalada militar total y para la economía global sería el escenario más volátil a corto plazo: más inflación, más refugio en el dólar, en el oro, más castigo a la renta variable y luego, ante un eventual alivio, si es que la operación saliese bien, veríamos la recuperación. Pero aquí el mercado sabe que abrir Hormuz no es solo despejar barcos, es garantizar escoltas, desminado de las zonas donde Irán ha colocado esos explosivos, control de riesgos y seguridad jurídica del tráfico, algo que no es sencillo y no se consigue en semanas. La tercera opción es la más peligrosa: alto el fuego sin resolver Hormuz. Es decir, este escenario es el menos dramático desde el punto de vista de titulares, pero sería malísimo para la economía, porque implicaría que Teherán mantiene una palanca estructural sobre el flujo energético mundial. Supondría un cambio estructural de la forma en que opera el Golfo como corredor estratégico a nivel energía. Y además, ya se está viendo movimientos de este tipo o en esta dirección. Irán ha empezado a restringir selectivamente el paso de buques, a favorecer a países aliados y a plantear un sistema de tasas por tránsito, es decir, una especie de aduana energética. Bloomberg habla de cargos de hasta $2 millones por tránsito. Si una tarifa así se aplicara al volumen previo a la guerra de unas 135 travesías diarias, el potencial teórico rondaría cifras cercanas a los $100.000 millones al año en ingresos para Irán. Aunque eso no sería el escenario asegurado, sino el escenario máximo. Aún así, sirve para entender la lógica iraní. Para un país sometido a sanciones, poder cobrar por el acceso al petróleo del resto del mundo podría llegar a ser tan importante o incluso más que vender su propio petróleo. En mercados eso significaría precios del petróleo y del gas persistentemente más altos, primas de seguro elevadas, mayor volatilidad y revisiones a la baja del crecimiento global. Y existe una cuarta vía, probablemente más fea y más probable si nadie cede: la guerra de desgaste larga. Esa es, de hecho, la lógica iraní. Teherán sabe que no puede igualar a Estados Unidos y a Israel en superioridad militar, pero sí puede hacer la guerra cada vez más cara, más regional y más políticamente